La rutina se había apoderado de mi vida. Cada mañana despertaba al lado de alguien que solía ser mi compañero, pero que ahora era solo un extraño. Las conversaciones se limitaban a los detalles mundanos del día a día. La chispa que alguna vez encendió nuestro amor se había apagado, y con cada año que pasaba, la monotonía se hacía más pesada. Recordaba momentos de alegría, risas compartidas y sueños por cumplir, pero todo eso parecía pertenecer a otra vida. Las tardes se deslizaban entre las tareas del hogar y el trabajo. La cocina olía a paella, un aroma que solía traerme recuerdos felices de comidas familiares en la playa de la Malvarrosa. Sin embargo, esos recuerdos ahora eran solo sombras de lo que una vez fue. El bullicio de la feria de julio resonaba en mi mente como un eco lejano, recordándome que había un mundo vibrante más allá de cuatro paredes. Un día cualquiera, mientras revisaba correos electrónicos en mi oficina, vi una invitación inesperada para un retiro corporativo en Valencia. La idea me intrigó y me llenó de una emoción olvidada. Decidí asistir sin pensarlo mucho, quizás sería una oportunidad para salir de la rutina y reconectar con mis colegas. Pero lo que realmente captó mi atención fue el nombre del CEO en la lista de asistentes. La figura del CEO siempre había estado rodeada de un aura especial. Era carismático y tenía una presencia que iluminaba cualquier habitación. Durante años había admirado su capacidad para liderar con firmeza y empatía, pero nunca pensé que podría haber algo más allá de lo profesional entre nosotros. Sin embargo, la idea de conocerlo cara a cara despertó algo dentro de mí, un anhelo por sentirme viva nuevamente. El día del retiro llegó con el cielo despejado y un calor abrasador que impregnaba el aire. Al llegar al hotel donde se llevaría a cabo el evento, el bullicio me envolvió, risas y conversaciones llenaban los espacios comunes mientras los colegas intercambiaban anécdotas sobre sus vidas. Todo parecía prometedor hasta que vi al CEO cruzar el vestíbulo. Su mirada firme y su sonrisa contagiosa hicieron latir mi corazón con fuerza. A lo largo del primer día, las actividades se sucedieron, talleres sobre liderazgo y dinámicas grupales que fomentaban la colaboración. Sin embargo, no podía evitar distraerme pensando en él. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez durante una pausa para café, sentí una conexión instantánea, era como si el tiempo se detuviera por un breve instante. La noche llegó con una cena al aire libre donde las luces brillaban como estrellas caídas. Mientras disfrutábamos de la comida típica valenciana y reíamos con los demás compañeros, mi mente seguía divagando hacia él. En algún momento durante esa velada mágica, nuestros caminos se encontraron nuevamente cuando él se acercó para charlar conmigo. Las palabras fluyeron fácilmente entre nosotros, compartimos historias sobre nuestras trayectorias profesionales y sueños personales. En ese instante fugaz, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era como si las paredes invisibles que habían contenido mis deseos comenzaran a desmoronarse. Pero sabía que esta conexión no estaba exenta de complicaciones. La realidad golpeaba con fuerza, yo estaba casada y él era mi superior en todos los sentidos posibles. Aún así, no podía evitar emocionarme ante la posibilidad de explorar esta nueva faceta de mí misma. A medida que avanzaba la noche y las conversaciones continuaban fluyendo entre risas y miradas cómplices, me di cuenta de que este retiro podría ser más transformador de lo que jamás imaginé. El deseo oculto por sentirme viva despertaba en mí una inquietud desconocida mientras me preguntaba qué significaría todo esto para mi futuro. El aire estaba impregnado de risas y el aroma a paella que se cocinaba en la cocina del hotel. La feria de julio iluminaba la noche en Valencia, y cada rincón parecía vibrar con una energía que me resultaba extraña, casi intoxicante. En medio de la multitud, mis pensamientos volaban hacia el CEO, quien se movía con una confianza que atraía todas las miradas. Mientras compartíamos una copa de vino en la terraza, me di cuenta de que otros compañeros también lo observaban con interés. Las mujeres reían más fuerte cuando él estaba cerca, y los hombres intentaban captar su atención. Un juego sutil se desarrollaba a nuestro alrededor. Sin embargo, algo en mí quería destacar entre esa multitud. La conversación fluyó entre anécdotas laborales y recuerdos de viejas fiestas. Cada palabra que él pronunciaba resonaba en mi interior como un eco lejano de mis propias aspiraciones olvidadas. Era como si cada risa compartida me acercara más a un abismo desconocido.
En un momento nuestras miradas se encontraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente encontramos un instante a solas detrás del bullicio del evento. La terraza estaba iluminada por luces tenues y el sonido del mar llegaba suavemente a nuestros oídos. El corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos el uno al otro, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Fue entonces cuando nos besamos. El roce de sus labios contra los míos fue electrizante y me hizo olvidar todo lo que había dejado atrás, la rutina monótona, las discusiones sin sentido en casa y la soledad que había comenzado a sentir en mi matrimonio. Este momento era mío, un instante robado al tiempo donde podía ser simplemente yo misma. Sin embargo, la realidad volvió como un golpe frío tras ese beso prohibido. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, no solo era un acto impulsivo, sino también una traición a lo que había construido durante años. Aún así, no podía negar la atracción mutua que crecía entre nosotros. La noche avanzó y regresamos al grupo, pero ya nada era igual. Las risas sonaban más lejanas y las miradas cómplices ahora llevaban consigo un peso diferente. Mis compañeros seguían hablando del CEO como si fuera solo un líder carismático. Para mí, él había tomado otro significado. Cuando finalmente nos retiramos a nuestras habitaciones, mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas claras. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una chispa de emoción? La tensión entre mis deseos ocultos y mi vida cotidiana se hacía cada vez más palpable. En mi habitación, miré por la ventana hacia la playa de la Malvarrosa iluminada por la luna. El murmullo de las olas parecía susurrar promesas de libertad, mientras luchaba contra el miedo a perderme en este nuevo camino lleno de incertidumbres. Sin embargo, sabía que este retiro no sería solo unas vacaciones, sería el punto de inflexión en mi vida. Con cada decisión que tomara desde ese momento en adelante, me acercaría más a una verdad ineludible sobre mí misma y sobre lo que realmente deseaba para mi futuro. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando mi habitación con un brillo cálido. La emoción del beso aún vibraba en mis labios, pero la realidad se instaló rápidamente. El retiro había comenzado a ser más que una simple pausa en mi vida, era un umbral hacia algo desconocido. La idea de seguir adelante con esta conexión me llenaba de nerviosismo. Al bajar a desayunar, el bullicio del comedor me envolvió. Compañeros de trabajo conversaban animadamente, riendo y compartiendo anécdotas. Pero yo solo podía pensar en él, en su mirada intensa y su sonrisa cautivadora. A lo lejos lo vi sentado en una mesa, rodeado de otros ejecutivos. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que nos ataba aunque estuviéramos rodeados de gente. Mientras comía, escuché murmullos sobre su vida personal. Algunos comentaban que había rumores sobre una relación anterior que había terminado mal. Las palabras flotaban en el aire como un eco lejano, haciéndome cuestionar mis propias decisiones. ¿Podría ser que estaba adentrándome en un terreno peligroso? Esa incertidumbre me hizo sentir vulnerable. Después del desayuno, decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para aclarar mis pensamientos. La brisa marina acariciaba mi piel mientras caminaba sobre la arena caliente. El sonido de las olas era reconfortante y al mismo tiempo inquietante, cada rompimiento traía consigo una nueva ola de emociones encontradas. En ese instante lo vi acercarse. Su figura se destacaba contra el horizonte azul del mar. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero bajo esa superficie ligera había algo más profundo que ambos sentíamos. Nuestros ojos se encontraron y el mundo alrededor desapareció por un momento. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con voz suave. Asentí sin dudarlo. Caminamos juntos por la orilla, dejando que las olas mojaran nuestros pies descalzos. En medio de risas y miradas furtivas, el tiempo pareció detenerse. La conexión entre nosotros crecía con cada paso que dábamos. De repente nos detuvimos frente a un pequeño rincón apartado donde nadie podía vernos. Sin decir una palabra más, nuestros labios se encontraron en un beso lleno de promesas y anhelos ocultos. Fue como si todo lo que había estado reprimido dentro de mí brotara al fin sin restricciones ni miedos.
Pero al separarnos, la realidad volvió con fuerza. Los rumores sobre su vida personal resonaban en mi mente como campanas lejanas, no podía ignorarlos ni dejarme llevar completamente por este nuevo sentimiento. ¿Qué pasaría si todo esto terminara mal? Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente. A pesar del miedo que me invadía, sentí una chispa dentro de mí encenderse con fuerza. Deseaba seguir explorando esta conexión aunque sabía que podría traer consecuencias devastadoras para ambos. En ese instante decisivo entre el deseo y la razón, decidí volver al grupo antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Sabía que tenía que enfrentar lo inevitable, los días siguientes serían cruciales para definir quién era realmente yo y qué quería para mi vida futura. El retiro continuaría su curso y cada interacción sería una prueba más para mis emociones ya alteradas por esta nueva realidad. El día siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba la sala del retiro. La brisa suave que entraba por las ventanas parecía susurrar secretos, y yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La noche anterior había sido un punto de inflexión, pasamos la noche juntos, y esa experiencia había desatado una mezcla de alegría y culpa en mi interior. Mientras me preparaba para las actividades del día, no podía evitar recordar cada momento compartido. Su risa, su mirada intensa, como me hacía sentir viva. Pero también aparecía el eco de mis responsabilidades, de mi vida cotidiana que esperaba en casa. El contraste era abrumador, el deseo por esta nueva conexión chocaba con la lealtad a mi matrimonio. Durante el desayuno el ambiente era ligero, lleno de risas y conversaciones sobre proyectos futuros. Sin embargo, yo me sentía como una observadora distante. Mis compañeros hablaban animadamente sobre la feria de julio que se celebraría pronto en Valencia, pero mis pensamientos estaban en otra parte. El aroma de la paella que se cocinaba en la cocina apenas lograba distraerme. En un momento de descuido, nuestras miradas se cruzaron a través de la mesa. Había algo electrizante en ese instante, una complicidad silenciosa que solo nosotros entendíamos. Pero también había miedo, si alguien descubría lo que estaba sucediendo entre nosotros, las repercusiones serían devastadoras. Más tarde, durante una sesión de trabajo grupal, las tensiones comenzaron a aflorar. Algunos colegas discutían acaloradamente sobre estrategias y objetivos, yo intentaba concentrarme mientras sentía su presencia a mi lado. En un descanso aprovechamos para alejarnos del grupo y encontrar un rincón tranquilo donde poder hablar. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté con voz temblorosa al mirarlo a los ojos. Lo que sentimos es real, respondió con sinceridad. Pero debemos ser cautelosos. La conversación se tornó más profunda, él compartió fragmentos de su vida personal que revelaron una historia complicada llena de decepciones pasadas. Comprendí que no era solo un hombre exitoso, también era alguien marcado por sus experiencias. A medida que el día avanzaba, la conexión entre nosotros crecía más fuerte. En una pausa para almorzar junto a la playa de la Malvarrosa, decidimos dar un paseo por la orilla. Las olas rompían suavemente contra nuestros pies descalzos mientras hablábamos sobre nuestras vidas antes del retiro. El mar reflejaba el cielo azul claro y todo parecía posible en ese instante fugaz. La libertad se sentía palpable mientras compartíamos sueños y anhelos olvidados. Sin embargo, al regresar al grupo, una sombra de culpa me seguía como un fantasma. Al caer la noche y después de varias actividades grupales más, llegamos a nuestra habitación nuevamente. La tensión acumulada durante el día alcanzó su punto máximo, ambos sabíamos lo inevitable que sería nuestra próxima decisión. No puedo seguir así, le dije mientras cerrábamos la puerta detrás de nosotros. Esto tiene que significar algo más. Él asintió lentamente y nos acercamos nuevamente, nuestras manos se encontraron con una familiaridad reconfortante antes de ceder ante el impulso que nos había llevado hasta aquí. La noche fue un torbellino emocional donde cada palabra susurrada parecía sellar nuestro destino juntos pero también complicar mi vida aún más. Mientras caía en sus brazos otra vez, comprendí que mis emociones eran más complejas de lo que había imaginado, ya no solo se trataba del deseo físico sino del anhelo profundo por conexión y autenticidad en medio del caos emocional que vivía. La mañana siguiente traería consigo decisiones difíciles.
La mañana llegó con un rayo de sol que se colaba por la ventana del hotel, iluminando el caos en mi mente. La emoción de la noche anterior se había transformado en una pesada carga. Tenía que enfrentar la realidad, y esa realidad incluía un regreso a mi vida cotidiana, a un matrimonio que había estado marcado por la monotonía. La idea de volver a casa me llenaba de inquietud. Mientras desayunaba, observé a mis compañeros de trabajo. Algunos hablaban animadamente sobre los talleres del retiro, pero yo no podía concentrarme. Mis pensamientos regresaban una y otra vez al CEO y a lo que habíamos compartido. En ese momento él se acercó a mí con una sonrisa que encendió una chispa en mi interior. ¿Te gustaría hablar un momento?, me preguntó, su voz suave como el murmullo del mar en la playa de la Malvarrosa. Asentí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Nos alejamos del bullicio del comedor hacia un rincón más tranquilo del jardín. Allí, rodeados de flores y el aroma de la paella que se cocinaba para el almuerzo, él me ofreció una oportunidad inesperada. Quiero que consideres un nuevo proyecto en la empresa, dijo, sus ojos fijos en los míos. Podría ser una gran oportunidad para ti. La propuesta era tentadora, era algo más que simplemente trabajo. Era una forma de escapar de la rutina, de encontrarme a mí misma en un nuevo entorno. Pero al mismo tiempo cada palabra resonaba con el eco de mi vida anterior y las promesas vacías que había hecho a mi pareja. ¿Y qué pasaría si decido aceptar?, pregunté sintiendo como el peso de la decisión comenzaba a aplastarme. Podríamos hacer grandes cosas juntos, respondió con confianza. Pero debes estar lista para dejar atrás lo que te ata. Esa frase resonó en mí como un trueno distante. ¿Realmente estaba dispuesta a dejar todo lo conocido? Mientras pensaba en ello, vi cómo algunos compañeros comenzaban a regresar al comedor. La presión del tiempo aumentaba y con ella la sensación de estar atrapada entre dos mundos. Al regresar al hotel por mis cosas antes del check-out, noté algo extraño en el comportamiento de mi pareja al teléfono. Su tono era diferente cuando hablaba conmigo frente a los demás. La sospecha comenzó a instalarse como una sombra oscura sobre nuestra conversación habitual. ¿Te sientes bien?, le pregunté al volver a casa esa noche. Claro, respondió rápidamente aunque sus ojos no reflejaban sinceridad. Solo he estado ocupado. El silencio entre nosotros creció como un abismo inquebrantable. Las palabras no dichas flotaban en el aire mientras tratábamos de retomar nuestra rutina diaria. Pero yo sabía que algo había cambiado en mí, ya no podía ignorar lo que sentía ni las oportunidades que se presentaban ante mí. El día siguiente trajo consigo más preguntas sin respuesta y una creciente ansiedad por lo que estaba dejando atrás. El CEO había encendido algo dentro de mí, un deseo profundo por libertad y autenticidad. Cuando finalmente decidí hablar con él sobre su propuesta laboral, su mirada intensa me hizo dudar nuevamente. No puedo prometerte nada, dijo mientras nuestras manos casi se rozaban sobre la mesa. Era evidente que las decisiones cruciales estaban al borde y cada elección podría cambiarlo todo para siempre. ¿Sería capaz de romper las cadenas invisibles que me ataban? La incertidumbre crecía mientras me enfrentaba a lo inevitable, debía elegir entre dos caminos muy diferentes. Y así quedé atrapada entre dos mundos, preguntándome cuál sería el precio real de mis decisiones. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de decisiones que pesaban sobre mis hombros. La propuesta de mi pareja resonaba en mi mente como un eco persistente. Una escapada romántica, un intento de revivir lo que alguna vez había sido. Pero, ¿podría realmente dejar atrás lo que había descubierto en el retiro? La idea de volver a la monotonía me llenaba de inquietud. Mientras tanto, el CEO había compartido un secreto que me dejó sin aliento. Su historia, marcada por desengaños y pérdidas, revelaba una vulnerabilidad que no esperaba. Era un hombre con cicatrices profundas, y eso lo hacía más humano. Pero también me hacía cuestionar si estaba dispuesto a abrir su corazón a alguien como yo. La conexión que habíamos forjado no era solo física, había algo más profundo en juego. Una noche, mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa, el sonido de las olas rompía el silencio entre nosotros. A veces siento que estoy atrapado en una vida que no elegí, dijo él, mirando al horizonte. Sus palabras resonaron en mí como un mantra.
¿Era posible que ambos estuviéramos buscando lo mismo? ¿Y si tomamos un riesgo?, respondí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. La idea de dejarlo todo atrás era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Pero la realidad de mi matrimonio seguía acechando como una sombra oscura. Al regresar al hotel tras nuestra conversación, el peso del dilema se volvió casi insoportable. A medida que me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las luces titilantes de Valencia. Las festividades de la Feria de Julio estaban en pleno apogeo, y los ecos de risas y música llegaban hasta mí como un recordatorio del mundo exterior. ¿Qué quieres realmente?, me pregunté en voz alta, esperando encontrar una respuesta clara entre las sombras del cuarto. Pero no había respuesta fácil, solo confusión y anhelos reprimidos. La mañana siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y anticipación. Mi pareja estaba emocionada por nuestra escapada planeada, su entusiasmo contrastaba con mi creciente desasosiego. Mientras preparábamos las maletas, cada prenda parecía pesar más que la anterior. «Esto nos hará bien», dijo él con una sonrisa esperanzadora mientras cerraba su maleta. «Necesitamos reconectar». En ese momento me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de posibilidades inciertas. El teléfono sonó justo cuando estábamos a punto de salir. Era el CEO. «Necesito hablar contigo», dijo con urgencia en su voz. Mi corazón se aceleró, sabía que esta llamada podría cambiarlo todo. «Ahora no puedo», respondí casi instantáneamente, sintiendo una punzada de culpa por rechazarlo en ese momento crítico. «Es importante», insistió él antes de colgar abruptamente. La sensación de estar dividida se intensificó mientras subíamos al coche rumbo a nuestra escapada romántica. A pesar del paisaje hermoso que se desplegaba ante mis ojos, mi mente estaba atrapada en otra parte, donde los deseos ocultos chocaban con las expectativas sociales. Y así continué conduciendo hacia lo desconocido, preguntándome si alguna vez podría encontrar claridad entre las corrientes contradictorias que arrastraban mi vida hacia direcciones opuestas. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras conducía, pero mi corazón estaba en un torbellino. Las luces de la Feria de Julio parpadeaban a lo lejos, recordándome que la vida continuaba, aunque yo me sentía atrapada en un laberinto emocional. La propuesta del CEO resonaba en mi mente, una nueva oportunidad que podría cambiarlo todo. Pero, ¿realmente estaba lista para dar ese salto? Cuando llegamos a la playa de la Malvarrosa, el sonido de las olas rompía el silencio que me envolvía. Mi pareja sonrió y sugirió pasear por la orilla. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que dejaba atrás y de lo que anhelaba. Las risas de los niños y el aroma a paella me rodeaban, pero había un vacío en mí que ni siquiera el paisaje vibrante podía llenar. «¿Te gusta este lugar?», preguntó él, rompiendo mis pensamientos. «Es hermoso», respondí sin entusiasmo. La verdad era que mi mente estaba lejos en aquel retiro donde todo comenzó. Al caer la noche nos sentamos a cenar en un restaurante frente al mar. La luz tenue iluminaba sus rasgos, pero no podía dejar de pensar en el CEO y en cómo sus palabras habían encendido algo dentro de mí. «¿Qué te pasa? Pareces distante», dijo él con preocupación. «No es nada», mentí, mientras una parte de mí deseaba gritarle sobre mis dudas y anhelos. El tiempo pasó lentamente mientras intentaba mantener una conversación superficial. Las risas y las miradas cómplices entre los comensales contrastaban con mi creciente confusión. La idea de seguir adelante con esta escapada romántica comenzaba a parecerme una trampa. Al llegar al hotel, el silencio se volvió abrumador. Mi pareja se acomodó en la cama mientras yo me quedé mirando por la ventana hacia el horizonte oscuro del mar. En ese instante comprendí que no podía seguir ignorando lo que sentía por el CEO, su propuesta aún resonaba en mis oídos como un eco tentador. La mañana siguiente llegó con un sol brillante y una decisión aún más pesada sobre mis hombros. Mientras desayunábamos, las palabras del CEO cobraron vida nuevamente: «Puedes ser libre si así lo decides». Esa promesa parecía tan lejana como el mar ante mí. «¿Te gustaría hacer algo especial hoy?», preguntó él con una sonrisa esperanzadora. «Claro», respondí sin convicción. Dentro de mí luchaban dos voces, una anhelando la libertad y otra temiendo las consecuencias.
A medida que avanzaba el día, mis pensamientos se desbordaban como las olas contra la orilla. Cada momento compartido con mi pareja se sentía como un recordatorio doloroso de lo que había perdido y lo que podría ganar. La ilusión de una vida diferente se desvanecía ante mis ojos. Finalmente decidí salir a caminar sola por la playa para aclarar mis ideas. Mientras caminaba descalza sobre la arena caliente, recordé los momentos compartidos con el CEO, cada mirada intensa y cada risa cómplice se mezclaban con recuerdos de mi matrimonio vacío. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del CEO: ¿te gustaría hablar esta noche? Hay algo importante que necesito decirte. El corazón se me aceleró ante la posibilidad de escuchar su voz nuevamente. De regreso al hotel, sabía que esa conversación podría definir mi futuro. Pero también entendía que cualquier decisión podría tener consecuencias irreversibles para todos nosotros. La expectativa crecía dentro de mí como una tormenta inminente mientras contemplaba qué camino elegiría finalmente. El reloj marcaba las 10 cuando llegué al lugar acordado. El aire de la noche era fresco con un ligero aroma a mar y a la paella que se cocinaba en algún restaurante cercano. La feria de julio iluminaba el cielo, y las risas de la gente resonaban como un eco lejano de lo que había dejado atrás. Me encontraba en una encrucijada, con el corazón latiendo desbocado por la incertidumbre. Al verlo, su mirada intensa me atravesó. «Gracias por venir», dijo con una voz que parecía mezclar preocupación y determinación. Me hizo un gesto para que tomara asiento en una mesa apartada, donde las luces parpadeantes no alcanzaban a iluminar completamente nuestras caras. «Necesito saber qué piensas sobre nosotros», continuó, sus ojos fijos en los míos. «No quiero que esto se convierta en un juego. Quiero ser honesto contigo». La tensión era palpable. Mis pensamientos giraban como un torbellino, recordando cada momento compartido, cada risa y cada susurro entre nosotros. Pero también estaba presente el peso de mi vida cotidiana y mi matrimonio, que se sentía como una cadena pesada atada a mis pies. «Estoy confundida», respondí finalmente sin poder ocultar la verdad que me atormentaba. «No sé si puedo dejar todo atrás». Él asintió lentamente, comprendiendo la lucha interna que enfrentaba. «No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero ofrecerte mi apoyo incondicional, sin ataduras». Sus palabras resonaron en mí como un canto de libertad y peligro a la vez. Mientras hablábamos recordé a mi pareja, quien había empezado a notar mis cambios de humor y mis distracciones constantes. La propuesta de una escapada romántica para reavivar nuestra relación pesaba sobre mí como una sombra oscura. ¿Podría realmente dejar todo lo que había conocido por esta nueva posibilidad? «Lo único que deseo es que encuentres tu camino», dijo el CEO con sinceridad. «Pero debes ser tú quien decida qué es lo mejor para ti». Las luces de la feria seguían brillando en el fondo mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. La idea de hablar sinceramente con mi pareja me aterrorizaba, ¿y si él no entendía? ¿Y si todo terminaba mal? De repente un grupo de personas pasó riendo cerca de nuestra mesa, interrumpiendo nuestro momento tenso. Observé cómo disfrutaban del instante sin preocupaciones ni ataduras. En ese instante comprendí lo mucho que anhelaba esa libertad. «¿Y si?», empecé a decirle al CEO antes de detenerme abruptamente al recordar las implicaciones de esas palabras. «¿Y si qué?», preguntó él con curiosidad. «No sé si estoy lista para dar ese paso», admití finalmente sintiendo cómo la presión aumentaba dentro de mí. Él sonrió levemente pero su expresión se tornó seria al escucharme. «El tiempo no espera a nadie», dijo suavemente. Me levanté repentinamente sintiendo la necesidad de escapar del peso abrumador de la decisión inminente. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante sentí su mirada fija en mí, era como si supiera que estaba al borde de un precipicio emocional. Al salir al exterior, el aire fresco me golpeó en el rostro y me llenó los pulmones con una mezcla de adrenalina y miedo por lo desconocido. Un mensaje entrante vibró en mi teléfono, era mi pareja preguntando dónde estaba. Sin pensarlo dos veces, apreté el teléfono contra mi pecho mientras miraba hacia la playa de la Malvarrosa iluminada por las estrellas. El futuro se presentaba ante mí como un laberinto oscuro lleno de decisiones difíciles y consecuencias inesperadas.